こんにちは、みんな。これは日本語の文法のない形です。Muy bien. Esta es un videito un videito extra de explicación de la forma nai de la gramática en japonés, ¿no? Entonces vamos a abordar esta forma, esta declinación de verbo y cómo es que cómo es que se declina. Dos, cómo o unos pequeños usos de dónde utilizarla, ¿no? さて、始めましょう。Bien. Entonces, declinación de verbos. Sabemos que los verbos japoneses cambian en las últimas sílabas. A esto, pues, se le denomina la declinación. Entonces, muchas veces al conectar varias formas declinadas, se pueden componer oraciones en distintos sentidos. Los verbos se clasifican en tres grupos según su patrón de declinación. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 lleva un sonido de I antes de más, hablando desde luego, como si la forma más fuera nuestra forma base para declinar. Ejemplo, kakimas, escribir, tiene un sonido de I, o sea, ki, antes de más. O no mi más, que el mi tiene un sonido con I antes de más. Bien. El siguiente, el grupo 2, estos llevan sonido de E antes de más, así como los monosílabos. También los monosílabos llevan, son parte ¿cómo se llama? Del grupo 2. Entonces, monosílabos nos referimos a aquellos verbos que solamente tienen una sílaba antes de más. Y también existen algunas excepciones que tienen un sonido de I, pero pues son mínimas, no son realmente muchas, entonces es más sencillo aprenderlas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, tabe más, que el B es un sonido de E antes de más, mise más, mostrar, también se más, antes de más, se. Y luego tenemos el ejemplo de los monosílabos, como mi más, que nos fijamos, pues tiene un sonido de I, pero solamente tiene una sílaba antes de más. Entonces, todos los monosílabos también forman parte del grupo 2. Y el grupo 3, en este grupo normalmente les llamamos como que son los verbos especiales, ¿no? No son especiales realmente, simplemente están ellos solitos dentro de un grupo, que son el verbo shimas y su forma con sustantivos para acciones con shimas, así como el verbo kimas. Solamente eso, shimas y kimas. Bien, entonces los verbos de forma nai se denominan de esta manera porque precisamente se declina el verbo para que termine con nai. ¿Ok? Esta forma puede verse de cierta forma o de cierta manera como la forma ordinaria o la forma informal del presente o futuro negativo. Ejemplo, en vez de masen, que es lo que normalmente utilizamos, al declinar la forma nai es una forma un poco más ordinaria, un poco más casual que el masen. Entonces, pues desde luego que la forma de componer la forma nai depende del grupo al que el verbo pertenezca. Vamos a comenzar con el grupo 1. Muy bien. El grupo 1, pues bien, tenemos que el verbo de forma nai es conforme al último sonido de i. ¿Ok? Ya sabemos que el grupo 1 tiene un sonido de i antes de más. Y así como vamos a presentar a continuación. Entonces aquí vemos, ¿no? Los verbos con i antes de más. Kakimas. La ki va a cambiar a ka. Bien. Ikimas. Ikanai. O sea, ikanai. La ki cambia a ka. Isogimas. Isoganai. La gi cambia a ga. Nomimas. Nomanai. Mi cambia a ma. Yobimas. Yobanai. Bi cambia a ba. Kaerimas. Kaeranai. Entonces, ri cambia a ra. Kai más. Aquí hay un pequeñito. Un pequeñito. ¿Cómo decirlo? Voy a poner este color. Si nos fijamos, la I, nosotros diríamos, ah, pues tiene que cambiar a kaanai, porque el, el sonido de A de la I, pues es A. Pero bueno, como kaanai, o normalmente esto no se escucharía bien, siempre que tengamos una I antes de más, este cambia a una wa. Bien. Luego tenemos machimas, que si sabemos, si recordamos,
La chi es parte de los sonidos de T. Entonces machimas cambia a matanai. Y kashimas cambia a kasanai. ¿Okay? Recordemos que shi es de la S, entonces cambia a sa. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Muy bien. Entonces, tenemos nuestro verbo. Voy a ponerlo aquí. Nuestro verbo del grupo 1 tiene un sonido de I. Tiene un sonido de I. Vamos a poner otro color, este. Tiene un sonido de I antes de más. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El sonido de I se va a cambiar a sonido de A. ¿Okay? A sonido de A. Y pues seguido de Nai. O sea, más deja de existir. Y el sonido de la I se cambia al sonido de la A. El sonido de la A más Nai. Entonces, por ejemplo, kai más en este caso sería la única excepción. No kai más tal cual, sino todos los verbos que tengan una I solamente antes de más. La excepción es de que en vez de cambiar solamente a la A, cambian a gua. Tal como lo vemos aquí arribita, ¿no? Dice, con la excepción de los verbos con I solamente, ¿no? Estos se convierten en gua, dándonos como resultado guanay. Bien, entonces una vez habiendo visto grupo 1, vamos a abordar el grupo 2. Bien, el grupo 2, pues igual se agrega nay después del sonido de la E de la forma más. Pues a excepción de aquellos verbos que tienen excepciones con sonido de I o los monosílabos también, ¿no? Sabemos cómo se conforma el grupo 2. Y pues principalmente está conformado por los de sonido de E. Ya luego vienen los monosílabos, que también son parte de la regla. Y luego vienen las que son un poquito como excepciones, ¿bien? Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos. Entonces, vemos que tabe más, si nos fijamos, simplemente quitamos el más y se cambia a tabenai. Bien, tabe más a tabenai. Ne más a nenai. Oki más, ese es uno de las que son como excepciones. Oki más cambia a okinai. Kari más cambia a karinai. Mi más cambia a minai, siendo parte de los monosílabos. Y más cambia a inai. Bien, entonces, en estos casos de estos verbos que pues son que pareciesen grupo 1, pero son grupo 2, en estos casos yo les recomiendo mucho más que se los aprendan, ¿no? Son pocos los que hemos aprendido que son de esta manera y normalmente los que vamos a ver son 3, 4, 5. Con el tiempo aumentan, pero van a ir acostumbrándose a su uso también. Entonces, bien, si se fijan es súper sencillo. La forma del grupo 2 es simplemente quitar el más y poner nai después, ¿bien? Y vamos con el grupo 3, que sabemos el grupo 3 solamente consta de ¿qué? Consta de shimas, los verbos compuestos con shimas, o sea, el sustantivo más shimas, y kimas. Entonces, estos se van a declinar de la siguiente manera. Kimas cambia a konai. Aquí hay un cambio considerable, ¿no? Kimas cambia a konai. Recordemos que el kanji de kimas también tiene la lectura ko. Entonces, en este caso, para la forma nai de kimas es konai. Y shimas se hace a shinai. Por lo tanto, un verbo compuesto con un sustantivo y shimas, como sanpo shimas, cambia a sanpo shinai. Bien, sanpo shinai, que es igual, bien. Es igual que el shinai, simplemente va con su sustantivo antes. Bien, y por último vamos a ver unos pequeños ejemplos de uso de la forma nai. Entonces, podemos utilizarlo para decir que por favor no se haga algo. Por ejemplo, watashi wa genki desu kara shinpai shinai de kudasai. Hemos visto la forma te kudasai para decir por favor, pero al usar de kudasai después de una forma nai, estamos pidiendo que por favor no se haga algo. Por ejemplo, como estoy bien, por favor no se preocupe por mí. Como estoy bien, por favor no se preocupe por mí. No, estamos viendo que estamos diciendo que por favor no se haga algo. Tsugi,
para decir que algo se debe hacer, kusuri o nomanakere narimasen. Kusuri o nomanakere narimasen. En esta forma normalmente suele haber un poquito de confusión porque dicen, ¿cómo que se debe hacer? Pero nos usamos forma nai, usamos negativos. Sí, así tal cual. Es para decir que se debe hacer algo, ¿no? Entonces, debo tomar la medicina o debes tomar la medicina, dependiendo a quién le hablemos. Pero vemos que la forma nai, aquí en este caso, es no maná y le quitamos la i inclusive, ¿no? Y vamos a ver que la forma nai también se usa de esas maneras en muchas ocasiones, que simplemente es declinación hasta como si fuese forma nai y luego se le va a quitar una o dos cositas, ¿no? Para poder utilizarla con otras formas. Entonces, kusuri o no manakere wa narimasen. Debo tomar la medicina. Y por último podemos decir un no hace falta. Ashita konakute mo ii desu. Ashita konakute mo ii desu. No hace falta que venga mañana, ¿bien? Entonces, aquí vemos la lección en la que podemos encontrar todo. Todos son de la lección 17. Entonces, pues podrán imaginarse que la lección 17 del Mina no Nihongo es la que, pues es en la que se introduce la forma nai y tal cual es la forma, es en la que es la fuerte, ¿no? La forma 17. Es la lección 17, soy más en. Entonces, esta sería la explicación para la forma nai. Pues como pueden ver, en el caso de aquellos que ya conocen la forma T, pronto se conocerá la forma Ta. Se darán cuenta que la forma nai es mucho más sencilla de lo que en un inicio parecía la forma T. Simplemente ahora tenemos una regla mucho más general para el grupo 1 de lo que se tenía en forma T, por ejemplo. Entonces solamente es que nosotros tengamos bien ubicado o tengamos bien entendido qué verbos son de cada grupo. ¿Ok? Entonces, siendo esta toda la explicación, espero que haya quedado claro y les haya ayudado para entender mejor la forma nai. Y sin más que agregar, arigatou gozaimasu, matta ne, y 勉強してください。頑張ってね。はい。ありがとう。またね。